Este capítulo podríamos llamarlo lo que es el triunfo, la victoria inigualable. Lucas capítulo 24. La base de la fe cristiana reside en el poder de la resurrección. El doctor John Stott afirma que el concepto de la resurrección reside en el corazón de los cristianos. Si lo quitas, destruyes la fe cristiana. Esos son los comentarios que el doctor da y que es cierto todo lo que él dice. Si usted quita lo que reside en el corazón de un cristiano, entonces usted destruye la fe cristiana. ¿Qué es lo que existe? Es el concepto de la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo afirma que Él es el Dios manifestado en carne, teniendo poder sobre la naturaleza, los demonios, las enfermedades, sobre la muerte y sobre todo. Él es el Todopoderoso, como Él mismo se describe en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. También demuestra que el sacrificio de Él, es decir, único y sin necesidad de otro, fue aceptado y que el trabajo de la salvación está completo, como lo dice Romanos 4, versos del 24 al 25. Todos aquellos que confían en el Señor, hermanos, pueden caminar en una nueva vida, porque Él está vivo y da de su poder a todos, como nos lo habla en Romanos 6, 4, en Gálatas 2, verso 20. La resurrección del Señor nos muestra que Él es el juez que un día regresará y juzgará al mundo. Por lo anterior, quiero decirle, no es de sorprenderse que Satanás lo primero que atacó fue el hecho de la resurrección misma, exponiendo la noticia que era una mentira. Ya ve que él es el rey de la mentira, a él le gusta la mentira, él vive en mentira. Entonces él quiso atacar la resurrección del Señor Jesucristo diciendo que eso era una mentira. Lo hizo de dos maneras. Vea usted, la primera mentira que divulgó fue que los discípulos de Jesús vinieron a robarse el cuerpo de la tumba, como lo dice en Mateo 28, versos del 11 al 15. Pero es difícil imaginarse cómo pudieron haber hecho eso. La tumba estaba muy bien custodiada. Ya lo habla Mateo 27, el 61 al 66. Y es imposible que los apóstoles tuvieran las fuerzas grandes para enfrentar a soldados romanos. Abrir la tumba, hermanos, no era algo sencillo. Abrir la tumba era algo tremendamente difícil. Pero quiero decirle, hermanos, que para ellos en realidad no lo hubieran podido hacer en ningún momento. Los soldados los romanos y abrirla y llevarse el cuerpo. Pero el obstáculo más grande es que los apóstoles en sí no creyeron que él resucitaría. No era en sí los soldados o la tumba o la piedra a remover o la roca, sino que el obstáculo más grande era que en sí los discípulos del Señor no creían en eso, por lo cual no tenía sentido robarse un cuerpo. La segunda mentira que el Satanás, el diablo, fue a decir que Jesús no había muerto en la cruz, sino que solamente se había desmayado. Y cuando fue puesto en la fría tumba, él se despertó. Pero Pilato se había asegurado por medio del centurión de la muerte de Jesús, como lo dice Marcos 15, versículo 44. Y los soldados romanos que habían quebrado las piernas de los ladrones sabían que Jesús había muerto. Lo puede leer en Juan 19, versos 31 al 34. El mensaje del evangelio se basa en la vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron enviados como testigos de la resurrección, Hechos 1:22. Y el énfasis en el libro de los Hechos está en la resurrección del Señor Jesús. Esto explica el motivo por el cual Lucas puso énfasis en las apariciones de Jesús después de haber resucitado la muerte. Fíjese usted, Juan 20, versículos 11 al 18. El primero apareció a María Magdalena. Mateo 28, el 9 al 10 dice que luego a las otras mujeres. Luego a los dos hombres en el camino a Maús, como lo habla Lucas 24. En algún momento se apareció a Pedro, como lo habla Lucas 24, 34. 1 Corintios 15, 17. Y a su medio hermano Jacob. Esa tarde se apareció a los apóstoles, dice Lucas 24, 36 al 43. Pero Tomás no estaba con ellos, como lo habla Juan 20, versos 19 al 25.
Una semana más tarde se apareció a los apóstoles otra vez por el bien de Tomás. Juan 20, versos 26 al 31. También dice en Juan 21 que se apareció a 7 de los apóstoles cuando ellos pescaban en el mar de Galilea. Hechos 1, versos del 1 al 22, se apareció muchas veces a los apóstoles antes de su ascensión, enseñándoles y preparándoles para el ministerio. Cuando los creyentes descubrieron que Jesús había resucitado, causó un gran impacto en sus vidas y fueran cambiadas las vidas de ellos por completo. Fíjese, vamos a ver algunos tipos de corazones que sucedieron en este momento. Versículos del 1 al 22, ya para entrar de lleno a lo que es el comentario de Lucas 24, hay unos corazones perplejos. ¿Por qué? Porque él abrió la tumba. Eso es lo que el Señor hizo. No sabemos con exactitud la hora en la cual el Señor se levantó de la muerte en el primer día de la semana, pero debe de haber sido muy temprano. El terremoto y el ángel abrieron la tumba, como lo habla Mateo 28 del 2 al 4. No en sí para que Jesús saliera, sino para que los testigos entraran. Vengan y vean, vayan y digan, es el mandato de la iglesia. María Magdalena había sido ayudada por Jesús y era devota de él. Ella estuvo observando todo el evento de la cruz, como lo habla Marcos 15, versículo 47. Y luego fue la primera en llegar a la tumba. Con ella llegó María, la madre de Jacobo, Juana y otras mujeres devotas, creyendo que irían a terminar a preparar el cuerpo del Señor para la sepultura. Hay una pregunta acá. ¿Quién habrá removido la piedra? Era su principal preocupación. Los soldados romanos no romperían las órdenes así de fácil y mucho menos por un grupo de creyentes judíos. Pero Dios había resuelto el problema para ellos. Él mismo removió la piedra a tumba abierta y no había ahora cuerpo que preparar. En este momento, dos ángeles aparecieron. Mateo 28, verso 2 y Marcos 16, versículo 5 mencionan solo a uno de los dos, el cual dio el mensaje a las mujeres. Obedientes a la comisión que les dieron, las mujeres corrieron a dar las buenas nuevas a los apóstoles. De acuerdo a Marcos 16, 14, Jesús los exhortaría por su incredulidad. María Magdalena le pidió a Pedro y a Juan que viniesen a ver y examinar la tumba, como lo habla Juan 20, versos del 1 al 10. Y ambos vinieron, hermanos. Ellos vieron que Jesús no estaba ahí, pero aparentemente solo era que el cuerpo se lo había llevado y sin violencia. Esta mujer se postró al suelo llorando por su Señor y Jesús se apareció a ella para consolarla. Puede leer ese aspecto en Juan 20, versos del 11 al 18. Una cosa es ver la tumba vacía y los trapos que lo cubrían, y otra es creer que Jesús venció a la muerte y que está vivo. Valore que estas mujeres no esperaban ver a Jesús vivo. Ellas iban a otra cosa. Ellas, como todos los demás, habían olvidado la promesa del Señor que iría a resucitar y fueron a preparar el cuerpo para sepultura. Estas mujeres terminaron siendo testigos valiosas y con mucho ánimo de buenas nuevas, incluso para los líderes, que Jesús había vencido a la muerte y está vivo. Gloria al Señor. A partir de los versículos 13 al 35 vamos a ver otro tipo de corazón. Ya vimos corazones perplejos. Ahora vamos a ver corazones desanimados. Fíjense, el Señor les abre los ojos. Emaús era una pequeña aldea 8 millas al norte de Jerusalén. Los dos hombres iban desanimados caminando hacia este lugar, pero no tenían razón para estar así. Ellos habían ya oído las buenas nuevas de resurrección que las mujeres habían dado, pero al parecer no creyeron en eso. Ellos tenían la esperanza puesta en que Dios restauraría el reino de Israel, como lo habla Lucas 24, 41. Jesús gustosamente empezó a caminar junto a ellos y escuchaba la plática tan animada que ellos llevaban. El Señor mostró empatía para con ellos al ponerles atención. ¿Cuál era el problema principal de ellos? Ellos no creían en todas las profecías dadas acerca del Mesías.
Ese era el problema con la mayoría de los judíos en esos días. Ellos venían al Mesías como un redentor y no como un siervo sufriente. Cuando leían el Antiguo Testamento, solo ponían atención a la gloria que el Mesías traería, pero nunca en el sufrimiento, que éste padecería. Y recuerde, Isaías capítulo 53 habla al respecto. En la conversación de Jesús con estos hombres es probable que en su participación él haya mencionado la promesa dada en Génesis capítulo 3 verso 15 sobre el Redentor y los llevó por toda la escritura e incluso llegó a Génesis capítulo 22 en donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo. De seguro tocó los temas de la Pascua, los sacrificios en Levítico, las ceremonias en el tabernáculo, el día de la expiación, la serpiente en el desierto, el siervo sufrido que le hablaba en Isaías 53 y también les habló del mensaje profético de los Salmos 22 y el Salmo 69. Estos hombres caminaron junto a Jesús, le oyeron hablar directamente palabras de fe a él y le escucharon con mucha atención. Sus corazones ardían por dentro y no dejaron que Jesús se fuera de ellos. Le invitaron a quedarse. Ellos, en verdad, habían sido ganados por la palabra de Dios. Y quiero decirle, ni siquiera, hermanos, sabían quién era este hombre extraño. Todo lo que sabían era que sus corazones deseaban más de la poderosa palabra de Dios. Entre más recibimos palabra de Dios, más comunión vamos a desear con él. La instrucción académica es buena y nos hace crecer, mejor dicho, en conocimiento. Pero recibir la palabra de Dios hace que nuestros corazones ardan por sabiduría y conocimiento del Señor, del Dios Todopoderoso. Jesús a estos hombres en el camino de Emaús les abrió las escrituras a ellos y luego les abrió los ojos para que lo pudieran reconocer. Ahora sabía que por sí mismo que Jesús había resucitado. Tenían la evidencia de la tumba abierta, los ángeles, los testigos, la escritura y ahora su experiencia personal con el Señor. Fíjense, hermanos, que el versículos 30 y 35, Lucas 24, dice: el partir el pan con ellos se refiere a compartir la comida y no a la cena del Señor. Tenemos entendido que el Señor instruyó solamente a los discípulos con respecto a este tema. No es que Él celebrará la última comida con ellos. Cada vez que celebramos la cena del Señor o la última comida del Señor, de tiempo en tiempo, deseamos que Jesús se revele a nosotros en una nueva forma y no debemos de quedarnos satisfechos con algo menos. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver otro tipo de corazón. A este le llamamos corazones conmovidos en este momento. Fíjese, hermanos, a partir del verso 36 al 46. Muchas cosas emocionantes estaban sucediendo. Los apóstoles y muchos otros discípulos se reunían para hablar de la resurrección de Jesús. Mientras Cleofas y sus amigos decían su historia, Jesús mismo se apareció en la habitación, a pesar de que las puertas estaban cerradas. Cualquiera podría pensar que los creyentes tuvieron un gran alivio y empezaron a cantar himnos de alabanza y de júbilo, pero fue a la inversa. Ellos se asustaron, se conmocionaron. Se puede leer eso en Lucas 24, el 37 al 38. Lo primero que el Señor hizo fue intentar calmarles y les dijo una expresión así: paz a vosotros. E incluso repitió este tipo de bendición, Juan 20, versículos 19 al 21. El mismo Espíritu de Dios es el que había levantado a Jesús de la muerte y es ese mismo Espíritu que ahora estaba con ellos. No había nada que temer. Por causa del sacrificio de él en la cruz, hombres y mujeres podemos ahora tener paz con Dios. Romanos 5, versículo 1. Y disfrutar de esta paz de Dios. Gloria al Señor. Filipenses 4, versos del 6 al 7. Quiero decirle algo más. Lo siguiente que el Señor intentó hacer para calmarlo fue enseñarle las heridas en sus manos y en sus pies. Y eso nos remonta al Salmo 22, verso 16. Y asegurarles que él no era un fantasma. Jesús comió miel y pescado para probarle a los creyentes dudosos que era él y que estaba vivo.
Incluso los invitó a palpar, como lo dice Lucas 24:39. Nuestro pequeño entendimiento humano no puede explicar cómo un cuerpo puede hacerse presente sin abrir alguna puerta. Nuestro pequeño entendimiento humano no puede explicar cómo puede glorificarse y aún tiene las heridas de la cruz. Pero sabemos que un día seremos como Él y compartiremos su gloria, como lo dice primera carta de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 2. Lucas 24, verso 41, describe una emoción contradictoria, de gozo. No lo creían. En realidad, que para ellos era muy bueno para que fuera verdad. Jacob tuvo el mismo tipo de emoción cuando supo que su hijo José estaba vivo. Se puede leer esa historia en Génesis 45, versos del 26 al 28. Y el pueblo de Dios lo experimentó cuando Dios lo libertó de la cautividad. Salmo 126, versos del 1 al 3. El Señor les había dicho que se regocijarían cuando lo volvieran a ver, y con esto Él cumplía dicha promesa. El único recurso de paz y seguridad que el Señor Jesús usó es la palabra de Dios. Así es de que el Señor les abrió el entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, así como había hecho con los discípulos en su camino hacia Emaús. Después de todo, los discípulos no estaban siendo enviados al mundo a enseñar y predicar su experiencia personal, sino a llevar el poder de la palabra de Dios. Nosotros hoy en día no podemos tocar al Señor Jesús. No es necesario, ya que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Amén a eso. Gloria al Señor. El Señor, hermanos, quiero decirles, no solo los habilitó para que entendieran la ley, los profetas y los salmos, pero también para que recordaran lo que Él les había enseñado. A partir de aquí, ellos entendieron lo que era necesario que Él padeciera, muriera y resucitara. También entendieron cómo la cruz estaba relacionada con las personas del reino. Eso lo puede leer en la primera carta de Pedro 1, versos del 10 al 12. ¿Qué privilegio tuvieron en que Dios mismo les explicaba la palabra? Aleluya. El cuarto tipo de corazón que vemos a partir del verso 47 al 53 es un corazón gozoso. ¿Por qué? Él abrió sus bocas en ese momento. Los privilegios siempre traen responsabilidades. Ellos serían testigos de todo lo que Él había dicho y hecho. Recuerda Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo es aquel que de una forma sincera y honesta dice todo lo que vio y oyó, como lo habla Hechos 4, verso 20. Esta palabra es usada de una forma u otra alrededor de 29 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como cristianos somos testigos del Señor Jesucristo y decimos a otros cómo pueden venir a ser salvos por medio del Señor Jesús. ¿Cómo un grupo de personas comunes y corrientes podían esperar cumplir tal comisión? Dios les había prometido que les proveería de poder. Lucas capítulo 24, verso 49, concuerda con Hechos capítulo 1, versículo 8. Y el Señor eso hizo, les dio poder. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre los que estaban aguardando la promesa del Padre, aquella misma que Jesús les había dicho que enviaría el Consolador. Les había dicho que Él vendría a ellos, no os dejaré huérfanos. El Señor estaba cumpliendo la promesa en el aposento alto y recibieron con eso poder, un poder que les llevó a predicar buenas nuevas de salvación al mundo entero. Hechos 4, verso 33. Testificar no es algo que nosotros hacemos para el Señor. En realidad es algo que Él hace por medio de nosotros. Me gusta ese pensamiento y si lo quiero volver a decir. Testificar no es algo que nosotros hacemos para el Señor. En realidad es algo que Él hace por medio de nosotros. Simón Pedro vino a Jesús porque Andrés fue y le dio testimonio. Nosotros vamos con la autoridad en su nombre, en el poder de su Espíritu Santo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
como lo dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El doctor Lucas inicia su versión del evangelio con una escena en el templo, Lucas capítulo 1, versículo 8, y lo termina de la misma manera, Lucas 24, verso 53. ¿Qué contraste en el inicio con un sacerdote incrédulo que quedó mudo porque no creyó que iba a tener hijo con su esposa Elizabeth? Y el final ahora es un contraste, el sacerdote incrédulo en ese momento y el contraste al final que ahora habla de creyentes gozosos, listos para ir a anunciar a todo el mundo el evangelio del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El Señor nos ha dado ese poder para que nosotros vayamos y anunciemos las virtudes de Él. Hablemos de lo que es Él. Hablemos de lo que ha hecho en nosotros, de las maravillas que constantemente, todos los días, el Señor hace con cada uno de nosotros, para que le anunciemos a otro y que venga a los pies del Señor Jesucristo. Entre las tinieblas se quieran poner más espesas, aun cuando el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, Lucifer, él quiera ponerlas la oscuridad, hermanos, pero más fuerte. Es el momento de encender una luz en cada lugar donde vayamos y llevar la luz que es Jesús. Nosotros somos, hermanos, como Él nos llama, la sal de la tierra, la luz del mundo. Llevamos la luz que es Jesús a aquellas personas que todavía no lo conocen. Es momento que dejemos la comodidad y empecemos a anunciar a Jesús a todo aquel que podamos. El Señor Jesucristo, el Señor, hermanos, es el que trae libertad. Él es el que rompe las cadenas. El Señor de la gloria, el dueño de todo, el creador de todo. El Señor Jesucristo, hermanos, está para cada uno de los que quieran venir al arrepentimiento. Y nosotros tenemos esa bendición, tenemos esa facultad, tenemos ese poder con el que Él nos ha llenado para anunciar su nombre, para decirle que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Si usted cree en Jesús, usted tiene perdón de pecados, tiene salvación, tiene una nueva vida. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero desearle, hermanos, en todo momento que la paz del Señor, la gracia que solo Él tiene para con nosotros, esa bondad, esa misericordia que el Señor ha tenido cada mañana con cada uno de nosotros, esté siempre con usted. Este ha sido el capítulo 24 del comentario del Evangelio según Lucas. Recuerde, solo hay un evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Las 4 versiones del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, son escritores hablando de un mismo evangelio, el evangelio del Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo, hermanos, les bendiga.